Entonces, estamos tratando de identificar cosas que Cristo no hizo en la cruz del Calvario, cosas que a veces la iglesia da por descontado de que es un valor que nosotros tenemos, que Cristo ganó para nosotros ciertas cosas y que no son ciertas, no. Hay cosas que Cristo no hizo en la cruz y cosas que la iglesia trata de vivir, pero trata de vivirlas en el conocimiento de un hombre, no en el conocimiento de Dios. Le voy a dar un ejemplo para que prosigamos, y es que en muchas congregaciones parece ser que como que en la cruz Jesucristo le hubiera quitado la responsabilidad al ser humano. ¿Sabe de lo que le estoy hablando? Como que le quitó la responsabilidad, porque cuando nosotros, aun cuando hablamos de lo que tiene que ver con las maldiciones generacionales, entonces alguien dice, ya, es que no es problema mío, este problema me lo dejó mi papá, entonces yo puedo estar tranquilo. Sí, ya no es culpa mía, es culpa de mi papá. No, Dios nunca te hace exento de responsabilidad. Jamás el Señor te quita la responsabilidad a ti o la responsabilidad a mí. No, ahora conocemos la verdad y depende de Dios, que ya te tomó, que ya está contigo, y de ti y de mí, que tomemos decisiones firmes para caminar en ese camino de libertad, en ese camino de perfeccionamiento, de santidad. ¿Cuántos entienden eso? Sí, nunca el Señor dijo, no, ya ahora no tienes culpa, tranquilo. No, puedes seguir pecando eso, porque como eso viene de una herencia, entonces es pobrecito, no hay problema. No, eso no lo hizo. Y vamos a ver si alcanzamos a llegar a ese punto para que veamos lo que dice la Biblia. Pero continuemos en el orden que vamos. Dijimos que Dios en la cruz del Calvario no le quitó la libertad de elegir al ser humano. Luego dijimos que en la cruz del Calvario Dios no perdonó ni adoptó a los que rehúsan creer en Cristo. No, somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Los que no creen en Cristo, los que creen en alguna de las 11,000 Marías o en la viuda de White o cualquier otro personaje, no, señor. Ahora, Cristo en la cruz del Calvario no se convirtió en un amuleto. Eso lo vimos ayer. Para mucha gente Cristo es un amuleto. Tienen la Biblia como un amuleto, como un instrumento de la suerte, ¿no? Y cosas así. Cargan una cruz, cargan otros un pescadito allí, y entonces hacen una simbología del Señor Jesús. Y en este punto, hermano, hay que hablar de algo que es muy importante. La Biblia tiene una gran cantidad de leyes, que es donde está soportada la vida del cristiano. Leyes, no la ley de Moisés, no los 10 mandamientos, la ley de Jesucristo. ¿Está entendiendo eso? Y a veces, hermano, nosotros nos ha faltado como el estudio necesario para poder llegar a entender que nosotros tenemos que movernos solo por el propósito y por la voluntad de Dios. No debemos, y nos tenemos que cuidar de eso, no debemos empezar que porque nos gusta algo o porque nos gusta cierta conducta, entonces aceptar como un mandamiento de Dios algo para empezar a prohibirlo a otros. Tenemos que tener cuidado con eso. El Señor en la cruz del Calvario nunca dijo que nosotros éramos legisladores de leyes, no. Hay una autoridad que se llama la autoridad soberana, y esa le pertenece a Dios. El único que crea mandamientos, el único que establece mandamientos, estatutos, ordenanzas, es nuestro Padre Celestial. Y Él le dio la autoridad a Cristo, quien está estableciendo leyes. Bueno, están establecidas, pero nosotros estamos estudiándolas, ¿no? Estamos estudiándolas los domingos, porque estamos estudiando el capítulo 5 de Mateo. Y en esto de la simbología y en esto de una cantidad de cosas que se adquieren, hermano, que porque es Cristo, está la numerología. La numerología la sacaron de la Biblia, y la numerología es poderosa dentro de la palabra, como forma de conocer a Dios, como parte del conocimiento de la voluntad de Dios. Los números son importantes dentro de la Biblia, pero alguien los sacó y los convirtió en amuleto. Alguien, y quiero decirle, un movimiento apostólico profético de Centroamérica
sacó los números de la Biblia y entonces empezaron a colgárselos en cadenas en el cuello. Entonces el número 1, el número de la primicia, entonces tenía poder para yo no sé dónde, pero entonces el número 2 tenía el poder para no sé qué, y el número 3, hermano. Eso, Dios, o más bien el Señor Jesucristo, no fue a la cruz del Calvario para convertirse en un amuleto, no. Y vender, hermano, que la toalla ungida, que la toalla profética, que no, hermano, qué vergüenza con Dios, con una iglesia que tal vez no entendió la verdad del sacrificio de Cristo, pero nosotros lo estamos entendiendo. ¿Quién dice amén a eso? Continuamos. Jesucristo no nos perfeccionó inmediatamente. Hablamos de que no convirtió nuestra alma en un instante. ¿Se acuerda que también lo dijimos? No convirtió nuestra alma, o sea, no estamos perfectos todavía. No, este es el punto. No nos perfeccionó inmediatamente. Así como la persona dijo, no, yo soy sano, no, yo ya no me acuerdo de lo que me hicieron. Yo a mi papá, yo ya no siento nada por él. Él me golpeó y abusó de mí, me maltrató, me dio juguete todo el que quiso y yo lo odié, pero yo ya no siento nada por él. Yo ya no siento nada por él porque yo desde que hice la oración de fe quedé libre. No, es mentira. Hay que tratar con eso. Porque yo le hacía una pregunta a una de muchas personas que me han dicho, no, yo cuando me convertí al Señor me arrepentí sinceramente. Yo le he hecho algunas preguntas y una de ellas a esta persona que me dijo, yo no siento nada por mi papá, yo desde que llegué al Señor, yo soy perfecto, yo ya estoy bien, yo me arrepentí de corazón, yo me arrepentí sinceramente. Entonces le pregunté, ¿podríamos en este momento ir donde tu papá y tendrías la libertad de abrazarlo? Y dijo, posiblemente. Le dije, no, posiblemente no, vamos. Y me dijo, venga, pastor, espérese. Pensándolo bien, yo creo que no. Pensándolo bien, yo creo que no me nace. Entonces le dije, ¿te das cuenta que hay cosas por hacer? ¿Te das cuenta que hay cosas que sanar? Y hay que avanzar en esto de aprender a hacer el bien. Entonces, el alma no está convertida así, de un momento a otro. No, es un proceso. Y nosotros lo hemos visto por Isaías capítulo 43. Escuche, una cosa es la creación. Usted nació de nuevo así. Otra cosa, escúcheme, es la formación. Como hijo de Dios, como hija de Dios, ustedes y yo tenemos que pasar por un proceso. El proceso de formación es eso, un proceso. La formación se va dando de día en día, se va dando en la medida que vamos conociendo de la palabra y vamos determinando obedecer a esa palabra. Nadie está perfecto, hermano, ninguno de nosotros es producto terminado. Mire entonces lo que dice Isaías 43, por favor vaya conmigo allí, solo para que usted identifique muy bien de lo que estamos hablando. Isaías 43, 1, dice la palabra, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, creación. Yo le hago una pregunta, iglesia, ¿usted se dio cuenta cuándo nació de nuevo? No me diga que fue cuando hizo la oración de fe, no. Mire, en la gran mayoría de nosotros los cristianos, cuando decidimos ir a una iglesia, hace rato habíamos nacido de nuevo. Hace rato estábamos redarguidos porque ahora sabíamos que es verdad, que era pecado, toda esa cantidad de cosas que hacíamos. Yo no me di cuenta cuando nací de nuevo. Puedo sospechar un tiempo determinado como de un mes, pero yo no me di cuenta cuando nací de nuevo. Porque el nacer de nuevo, la creación de esta nueva naturaleza fue así, es un suceso, algo inmediato. Dice así, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador, formación. Bueno, vamos sacándole esto de aquí, vamos arrancando esto de acá. Bueno, este tiene un vicio, vamos a quitárselo, vamos a darle el deseo de apartarse de eso. Va a tener algunas tentaciones, va a tener alguna recaída, pero en el proceso lo voy a ir formando como un hombre limpio, como un hombre libre, como una persona sin adicciones y todo lo demás. Dice, y formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Entonces, ese punto
Dios no nos perfeccionó inmediatamente. Tiene que ver también con esto de que el alma no nos la transformó, no nos la convirtió de un día para otro, no. Dice entonces, Dios en la cruz del Calvario no nos perfeccionó inmediatamente. Filipenses capítulo número 1. Y lea conmigo el versículo número 6. Persuadido, estar enterado, estar avisado. Dice el versículo 6, capítulo 1 de Filipenses, estando persuadido de esto, estando avisado, muy consciente de esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. He aquí entonces la continuidad de ese proceso de formación. El proceso de formación tiene para nosotros, óigame, un final que es la perfección. Todavía conozco cristianos que le temen a esa palabra, perfección. No, pastor, ¿quién va a llegar a ser perfecto? No, pastor, es que usted habla de perfección y eso solamente Dios. Qué pena, somos hijos de Dios, ¿sí o no? Y estamos llamados a caminar en el camino de la perfección. Sí, nos vamos a equivocar, sí, tenemos muchos errores, sí, listo. Pero si usted y yo, óigame, como material moldeable por Dios, nos dejamos llevar, nos dejamos purificar, nos dejamos limpiar, nos dejamos redarguir por el Espíritu de Dios, reconocemos los errores que tenemos, tomamos la decisión de apartarnos de esos errores, con la ayuda del Espíritu Santo vamos dejando vicios, dejando inclinaciones malsanas, malos pensamientos, malas intenciones del corazón. Entonces eso es lo que el Señor dice, el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá, no el que esté perfecto, porque déjeme decirle que difícilmente alguno de nosotros llegará al día en que el Señor venga por la iglesia o que venga por alguno de nosotros individualmente. Muy difícilmente estaremos perfectos en este día, pero una cosa sí debemos estar seguros, que vamos a estar en el proceso de perfeccionamiento, que no vamos a resistir de ninguna manera ese proceso. No le vamos a decir al Señor, no Señor, yo sé que esto es pecado, pero me gusta, déjeme así, déjeme disfrutarlo, porque ahí sí no. Porque ahí sí el proceso de perfeccionamiento se frenaría. Y Pablo está diciendo, tienes que estar avisado de esto, muy enterado de esto, que el que inició en ti la obra, apenas la inició, pero Él la va a perfeccionar. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Esto no acaba. Y también le puedo decir claramente algo, no hay ningún creyente en esta tierra que pueda decir que es perfecto, jamás. Creo que el único ser humano sobre la tierra que llegó a esa perfección se llama Jesucristo. Él resplandeció, escúcheme, allá en el monte, Él resplandeció. La naturaleza divina absorbió, de alguna manera, creo que se dice así, la naturaleza humana. Y esa naturaleza humana brilló por la gloria de Dios, brilló por la perfección que había en el Señor Jesucristo. Y esos fueron los días previos a que Él muriera en la cruz del Calvario. Nosotros entonces vamos a buscar, vamos a permitirle al Señor que nos perfeccione, porque no nos perfeccionó de una vez. Cuando nosotros leemos en segunda carta a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es el comienzo del cambio. Usted recibió una nueva naturaleza, hoy es nueva criatura, pero no es perfecto. Nadie le puede decir que por ese versículo usted se tiene que demostrar perfecto, usted se tiene que mostrar a los demás sin tacha, sin error, sin defecto. No, porque les decía ayer que ese fue el error que vivimos muchos, que sin saberlo y sin que nadie nos lo dijera, aprendimos a ser aparentones, a aparentar un perfeccionamiento que no teníamos, una perfección que no teníamos. Y llegábamos a la iglesia y la aureola no se veía, pero ahí debía de estar. Pero allá en la casa, allá en el trabajo, nos faltaba mucho, hermano. Y entonces, eso no es bueno, que nosotros aparentemos absolutamente nada, es bueno. No, estamos en el camino de la perfección. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Segunda carta a Timoteo, capítulo número 2. ¿Cómo vamos a permitirle al Señor que avance en nosotros esa perfección? Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo número 16. Mire que usted cada vez que viene aquí
se está exponiendo a la perfección de Dios. Miren, léalo, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Usted está siendo enseñado. Para redarguir. Usted está siendo redarguido. Todos nosotros. Para corregir. Estamos siendo corregidos. Para instruir, instrucción, edificación. Para instruir en justicia, en los mandamientos muy pequeños, en el mandamiento de Cristo. En eso estamos siendo instruidos, en justicia, con un fin, con un propósito. Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, varón y mujer, el hombre varón, el hombre mujer, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tiene que ser usted? ¿Cómo tengo que ser yo? ¿Cómo deberíamos buscar ser perfectos? Pero eso no fue ya. Y aquí quiero decirle algo. Por favor, no le exija a nadie perfección. No le exija a nadie. A veces los padres le exigimos perfección a los hijos. A veces el esposo le pide perfección a su esposa. A veces la esposa le exige perfección a su esposo. Están criticando, están señalando, están diciendo, pero ¿para qué va a la iglesia? Hombre, pues voy a la iglesia porque soy imperfecto, porque soy el hombre más lleno de defectos en esta tierra, por eso voy a la iglesia. Y a veces la persona que no entiende lo que estamos estudiando le dice al otro, pero ¿usted para qué va a la iglesia? Si todavía hace esto, si todavía cae en este error, ¿usted para qué va a la iglesia? Y es que ¿quién le dijo que a la iglesia venimos los perfectos? Por el contrario, a la iglesia venimos los redimidos por la sangre de Cristo, con deseo de caminar en santidad, con deseo de caminar en comunión con Dios. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria al Señor. Oiga, es importante que nosotros caigamos en cuenta de esto. No presionemos a nadie, hermano. No acusemos a nadie, no señalemos a nadie porque tiene un defecto u otro, porque todavía tiene una debilidad. No, ayúdele no acusándole. Por el contrario, ayúdele a través de la palabra. ¿A través de qué? ¿Qué es lo que dice la Biblia que nos capacita en la justicia de Dios con el propósito de que seamos perfectos? La palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, muy útil, hermano, para ese propósito que tiene Dios contigo y conmigo de perfeccionarnos. Vamos a ser perfectos, pero no lo somos todavía. No le exija a nadie esa perfección. Hermano, perdóneme que yo insista tanto con eso. Usted siempre me escucha con las mismas frases, con la misma enseñanza. No comete el error, mi amada hermana, mi amado hermano, no comete el error de estar exigiéndole a una persona que usted sabe que no es cristiano, que no es cristiana, exigiéndole perfección. Uy, hermano, esa esposa reprochándole a su marido inconverso que porque viene a la iglesia, que porque la trae a la iglesia y que porque de vez en cuando viene a la iglesia y a veces se duerme allí, o a veces dice, sí, muy buena, sí, pero usted sabe que no ha nacido de nuevo. Y a veces esa mujer que hubo, mire, esa miradera de televisión, vea, usted no hace sino estar ahí en las redes sociales. Por eso el diablo se le levanta. Mire, por eso es que los demonios no lo dejan. No, por favor. Y mucho menos si no es cristiano. Ese marido diciéndole a su esposa que apenas está viniendo, apenas está yendo a una congregación, que apenas le está gustando, presionándolo y exigiéndole que sea perfecta. Vea, yo pensé que usted iba a cambiar. Y ya tiene 3 meses, ya tiene 5 meses en la iglesia, pero usted no cambia. No, ¿para qué va por allá? Por favor. No, el Señor no hizo a ninguno perfecto. Póngale cuidado. El Señor no transformó de un día para otro a ningún cristiano en cristianos perfectos. Es un proceso. ¿Es qué? ¿Estamos viviendo ese proceso? Ah, bueno, entonces no nos acusemos, entonces no le exijamos a nadie que sea perfecto, no hay ninguno perfecto, ningún producto terminado hay dentro de la iglesia, pero vamos en ese camino de la perfección. ¿Quién dice amén? Dele la gloria al Señor, dele la gloria a Dios. Otra, no nos dio una salvación que no podamos perder. Jesucristo en la cruz del Calvario no nos dio una salvación que no podamos perder. Tenga eso claro. Dentro de lo que nosotros aceptamos como la sana doctrina está el pensamiento luterano y el pensamiento calvinista. Claro, la diferencia entre los dos es que Lutero enseñó por la palabra que la salvación se puede perder.
Una de las enseñanzas, pienso que la más diferente a las enseñanzas de Lutero en Calvino es que si usted es salvo una vez, ya no puede perder la salvación. Esto no puede prosperar en el pensamiento del cristiano. ¿Por qué no puede prosperar en el pensamiento del cristiano el creer que Dios nos hizo salvos, siempre salvos? Ya estoy en la iglesia y yo puedo irme para el mundo, revolcarme en el pecado, que yo ya soy salvo. Dios me tendrá que salvar porque Él me eligió para ser salvo. No. ¿Por qué no, hermano? Porque, escuche, en todo esto que hemos venido estudiando y que seguiremos estudiando con la ayuda del Señor, nos hemos dado cuenta que muchos buenos cristianos, personas que como usted y como yo nacimos de nuevo, hoy somos portadores de una naturaleza divina, pues todavía hemos conservado muchas debilidades. Cristianos que desean obedecer al Señor, pero tienen una inclinación pérfida, perversa, por una información genética. Es el deber de ese hombre, de esa mujer, ponerse en las manos del Señor, tomar una decisión violenta, firme, radical, decirle definitivamente al Señor que usted no quiere eso, que le está pidiendo que lo desbarate y lo haga de nuevo, que no se resigna al pecado. Y si alguien le dice a la persona, no, tranquilo, Dios a través de Jesucristo en la cruz del Calvario ganó para ti una salvación que no se puede perder. Ah, ¿no? Ah, bueno. Entonces se da por vencido ante ese pecado, se da por vencida ante esa debilidad y empieza a hacer lo malo. Y la Biblia dice claramente, hermano, sed santos porque yo soy santo. ¿Sí dice así la Biblia? Claro, sed santos porque yo soy santo. Nunca crea, hermano, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario ganó para usted y para mí una salvación que no se puede perder. No es así. Hebreos capítulo número 2. Hebreos 2. Versículo 1, 2 y 3, dice la palabra: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Todo lo que nosotros estamos aprendiendo es necesario que con mucha diligencia, con mucho cuidado, le pongamos atención. ¿Por qué? Porque dice el escritor de Hebreos, puede ser que alguno se deslice. Dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si se puede descuidar, se puede perder. Cuando yo sé que mi motocicleta nadie me la puede robar, yo la descuido, yo no tengo problema, la dejo sin llave, nadie me la puede robar. Pero cuando yo tengo que tener cuidado, cuando yo le pongo llave, le pongo seguridad, le pongo alguna clase de seguro, es porque estoy consciente de que me la pueden quitar. Entonces dice el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Entonces nos está diciendo la Biblia que lo que se puede perder no se puede descuidar. Otra vez, lo que se puede perder no se puede descuidar. Vea conmigo entonces Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, 19 al 21, dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Deténgase allí, por favor. ¿Conoce algún cristiano que haya nacido de nuevo, que haya vuelto a practicar el pecado sexual? La respuesta es sí. Porque como no existía el conocimiento y el entendimiento de lo que hoy sabemos que el Señor Jesucristo vino a hacer, que lo hizo en la presentación de su ministerio, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Como no teníamos ese conocimiento, entonces la situación se da en que esa persona llegó a Cristo, desea agradar al Señor, desea obedecer al Señor, pero hay algo que lo arrastra, a la inmoralidad sexual, que lo arrastra a la pornografía, que lo arrastra al adulterio, que lo arrastra a cosas terribles. Y entonces, ¿se puede quedar allí? No, porque mire lo que pasa. Siga leyendo conmigo. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas,
¿Conoce algún cristiano que haya nacido de nuevo, que se le vea fruto de una nueva naturaleza, pero que se llene de ira, que se ponga que no le habla a su esposa cuando se llena de enojo con ella? Sí, claro, claro que sí, pero él no se puede quedar así. Él tiene que buscar el perfeccionamiento, porque si no, mire lo que dice el versículo número 21. Dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces se da cuenta que el Señor dice: escúchame, Héctor, escúchame, tú, hijo de Dios, te he dado un espíritu nuevo, te he dado una nueva naturaleza, te he dado todo lo que necesitas, de mi espíritu te di, con un propósito, para que después de que yo te santifique en un primer momento, tú camines en santidad, busques la santidad, busques el vivir en un camino que se va perfeccionando de día en día. No te conformes al pecado que aún como cristiano te quiere acompañar, porque se pierde. Mire, esto no dice a los inmundos, a los que no han nacido de nuevo, si practican esto se van para el infierno. No, dicen cualquiera, todo el que practique esto, peor si es cristiano. Entonces no le crea a nadie que le diga: no, usted ya está yendo a la iglesia, no se preocupe, haga lo que quiera, salvo una vez, siempre salvo, y ya para usted no existe el pecado. Si usted se toma unos traguitos y así borrachito, así prendidito, así entonadito, le da por enamorar a otra mujer, eso ya no es pecado, ya el Señor le perdonó todo. No sabe, no conoce. ¿Sabe por qué? Porque Él, mire, y lo dice primera carta a los Corintios, capítulo número 1, versículo 1 y 2. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Se da cuenta que son dos cosas? Dios nos santificó cuando nos llamó, pero nos llama a seguir en un camino de santificación. Nunca, y le repito esto, jamás crea que la salvación no se puede perder, que podemos seguir haciendo lo que se nos venga en gana, que podemos descuidar ese proceso de perfeccionamiento, que como ya estoy en la iglesia y ya me bauticé y ya he vivido dones, he disfrutado los dones y he disfrutado la manifestación del Espíritu Santo. No, hermano, no, ese es un engaño. Mire lo que dice en cuanto a eso. Solamente léalo y usted lo estudia, y si quiere, escuche, si quiere estudiar sobre este punto, está el microestudio de 3 audios que se llama Algunos peligros en el cristiano. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena y recayeron. ¿Qué es recaer? Volver al pecado, volver al adulterio, a la fornicación, al odio, al resentimiento, a la ira, a la enemistad. Dice: y recayeron, sean otra vez renovados. Recuerde que empieza diciendo: es imposible que sean renovados, es imposible. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay una gran cantidad de textos en la Biblia donde se nos dice: no vaya a perder la salvación. Mire, si usted hace esto, pierde la salvación. Algo tan sencillo que está también aquí en Hebreos, capítulo 12, versículo 15, 12:15, léalo conmigo, dice: mirad bien, observe bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Usted es salvo por qué? ¿Por obras o por gracia? ¿Somos salvos por qué? Por gracia. Pero aquí está diciendo que de alguna manera el cristiano puede dejar de alcanzar la gracia de Dios. Leamos lo que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ellas muchos sean contaminados. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que hay muchas formas de perder la salvación. Una de ellas, por conservar nuestra alma con amargura.
por no tratar nuestra alma amargada, dejamos de alcanzar la gracia de Dios y no solamente nos perdemos nosotros, sino que contaminamos a los que están a nuestro alrededor. Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario nunca nos dio una salvación que no podamos perder, jamás. Él no obliga al que no quiere. Y si algún ser humano, habiendo recibido la salvación, dice, pasaba mejor yo en el mundo, me voy para el mundo, vaya, no hay problema. Pero no cuente de ninguna manera que Dios lo va a obligar a que sea salvo. No. Por eso empecé diciéndole en el primer punto que Dios no nos quitó la voluntad, no nos quitó la libertad de elegir, no. Seguimos siendo seres morales, seres con capacidad de elegir si vamos o no vamos, si creemos o no creemos, si hacemos o no hacemos. Tenemos esa libertad, amén. Eso es. Y con ella es que nosotros decidimos si obedecemos a Dios o obedecemos a otra persona. Algo más, no nos dio la gracia como licencia para pecar. Jesucristo en la cruz no nos dio la gracia como licencia para pecar. Esta es una creencia que se ha extendido en los últimos años en la iglesia. Claro, no, yo estoy en Cristo, pero entonces yo puedo decidir qué hago. Yo puedo decidir si permanezco en obediencia o si no. Al igual yo ya soy cristiano y yo estoy bajo la gracia. Entonces déjeme contarle algunas situaciones que me he dado cuenta. Sencillamente, una persona de muchos años, un cristiano de muchos años, estando en la iglesia, descuidó su relación de matrimonio, su relación de pareja con su esposa, la descuidó, se puso a trabajar. Cuando ella le reclamó, mi amor, usted ya no pasa tiempo con nosotros, él se enojó y le dijo, ay, no me friegue, hartas cosas tengo por hacer. Ella entonces empezó a reclamarle, no buscaron ayuda y un día sencillamente él le dijo, ¿sabes qué? Conseguite otro por ahí. Si yo no te satisfago, conseguite otro, pero no me canses más. Ella entonces tomó su ropa, sus 4 prendas y se fue para donde la mamá. No quiso aguantar más ese hombre. Y él sencillamente tenía una muchacha que le gustaba, una mujer en la misma congregación donde estaba asistiendo, y empezó a acercarse y le dijo, estoy soltero, no tengo compromiso, ¿qué te parece? Y su esposa, no, ya eso es pasado, ya hablamos, ya arreglamos, ya ni ella me va a molestar, ni yo la voy a molestar a ella. Estableció una relación, empezó a ir a otra congregación, se empezaron a congregar en otro lugar, se presentaron como pareja, como esposos, se presentaron y entonces alguien que los vio y los reconoció, los confrontó y les dijo, oiga, pero ustedes no estaban en tal iglesia y usted es la hija de fulano, usted es el marido de sutana, ¿por qué están juntos? ¿Por qué andan de la mano? ¿Por qué se besan en la calle? ¿Por qué? Nos estamos conociendo. Esa es la respuesta de muchos pecadores dentro de la iglesia. Nos estamos conociendo. ¿Sí? Acostándose, teniendo relaciones sexuales. Sí, le estamos orando al Señor. Imagínense, le estamos orando al Señor a ver que Él nos muestre. Pero mientras nos muestra, nos acostamos y tenemos sexo. Y vamos a ir disfrutando mientras nos muestra. Puro cuento, hermano. Entonces, se le pregunta, ¿y usted no sabe que eso es pecado? Hermanito, despiértese, así le contestó. Hermanito, despiértese, estamos en la gracia. Despiértese, no estamos en la ley. Y Dios conoce mi corazón, pero es que estás adulterando. Sí, no importa, pero le estoy orando al Señor. Mañana tengo un ayuno, me voy a meter en ayuno para preguntarle al Señor. Pero esta noche fornico, esta noche adultero, no hay problema. Más engañado. Y lo que quiso decir este hombre, es, yo tengo en la gracia una credencial para pecar. Tengo en la gracia el permiso de parte de mi Dios para pecar y que no sea gravoso, que no sea mal para mí. Le cuento otra cosa. Voy en alguna congregación de los lugares que he estado
y me encuentro una mujer desbaratada, una mujer llena de amargura con la iglesia, aún con una opresión demoníaca impresionante. ¿Y sabe qué me dice? Pastor, a esta congregación vino un hombre de paso, un evangelista, hizo una campaña extraordinaria. Qué respaldo del Señor tan impresionante. Pero después, con el permiso del pastor, se sentó en un escritorio y empezó a preguntar: ¿quién quiere ayuda? Deme su correo, deme su teléfono. Y me empezó a llamar a mí, pastor, y empezó a decirme cosas, a enamorarme. Y yo le pregunté a ese hombre: ¿usted por qué hace eso conmigo? ¿Usted no es un hombre de Dios? Y me contestó y me dijo: lo que pasa es que usted no sabe y no conoce que a nosotros, las personas muy usadas por Dios, Dios nos da ciertos permisos y ciertas licencias que a otros no le dan. Y Dios me ha dado permiso de tener mis noviecitas por ahí, sin vergüenza. Entonces, de eso le estoy hablando. Personas que llegaron a creer que la gracia era una credencial para pecar y que ya no les es gravoso, lo pueden hacer. No, estoy en la gracia y por eso peco. Estoy en la gracia y por eso fornico y por eso adulterio y por eso robo. Estoy en la gracia. No. Mire lo que dice la Biblia, primera carta de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Deténgase ahí un momentico. Si nosotros nos decimos hijos de Dios, que lo somos, si nosotros nos declaramos bajo la gracia, que lo estamos, ¿sabe qué sucedió? Que Jesucristo apareció a nuestra vida, a la suya y a la mía. Y por la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, las obras del diablo fueron deshechas. Ya no vamos a pecar. Ya en nosotros no hay un impulso para pecar, a no ser que tenga una herencia ahí, hermano, a no ser que tenga la consecuencia de toda esa pornografía que vio de niño. Entonces ahí sí hay un motor jalándolo a pecar, aunque no quiere. Pero ¿sabe cuál es la cosa más poderosa y la más hermosa, hermano, para usted y para mí que hemos nacido de nuevo? Que nunca nos vamos a conformar con el pecado. No, hermano, no. Un hijo de Dios, no importa cuántas veces tropiece, no importa cuántas veces peque, nunca se va a conformar a quedarse en el pecado. Siempre será redarguido por el Espíritu de Dios, a buscar, hermano, ser limpiado, ser santificado. ¿Quién dice amén a esto? Pero entonces la Biblia dice: el que practica el pecado es del diablo. Y entonces, ¿qué pasó con esa persona que nosotros le vemos dones, que le vemos un ministerio realmente de años, pero que ahora anda por ahí conquistando mujeres, llevándose a la cama mujeres, como amantes de ocasión, como tal vez lo hacía en el mundo cuando iba a los prostíbulos? Y entonces está practicando el pecado. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó? Personas que se desviaron y tomaron la gracia como una credencial para pecar. Ahora dicen: no, yo estoy en la gracia. Sí, lo que pasa es que usted es legalista. Lo que pasa es que usted es extremista. Lo que pasa es que usted no sabe en qué está viviendo. Estamos viviendo en la gracia, no en la ley. Así me lo han dicho a mí. Y la Biblia es clara, dice: no importa cómo se llame, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que ninguno de nosotros tengamos como pretexto que no hemos podido salir del pecado, no hemos podido ser libres del pecado. Dios sabe, Dios conoce. Para eso recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué será que al Espíritu se le llama santo? Porque Él te santifica y me santifica. Porque Él consume el pecado dentro de nosotros si nosotros así lo queremos. Si lo anhelamos, si lo deseamos, el Espíritu de Dios te santifica y santifica a la iglesia. Amén, así es. Dice: dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Dice el versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Hermano, la gracia es un poder capacitador precisamente para no pecar. Entre otras cosas, la gracia nos capacita para resistir la tentación. Con el Espíritu Santo,
La gracia se convierte, hermano, en la capacidad sobrenatural de resistir el pecado. Dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Ay, hermano, entonces aquí sí entraríamos en un conflicto que no alcanzamos a ver. La Biblia dice que todo el que no hace justicia y no ama a su hermano, no le desea el bien, no es de Dios. ¿Por qué nos demoramos tanto en llegar a entender esta situación, hermano? Porque aún yo conocí, en años lejanos, conocí cristianos desde un púlpito con una función de ministros, aborreciendo a la gente y diciéndole a la iglesia que tenían que aborrecer a esas personas. Hermano, que fulano, que no se junten con él, enseñándole a aborrecer a un hermano en Cristo porque no hizo lo que él le dijo que hiciera. Yo le prohibí, hermano, que fuera allá a esa campaña y él no me hizo caso, hermano. ¿Saben qué? Ninguno lo va a volver a saludar, no se junten con él ni lo saluden. ¿Sabe qué? Ese se volvió un hijo del diablo. El hijo del diablo era aquel que le estaba enseñando a la iglesia a aborrecer a su hermano. Porque lo que no habíamos entendido los ministros y la iglesia en general es que una sola persona no puede formar parte del perfeccionamiento de la iglesia. No. Y conozco personas que tienen más de un ministerio, pero es que son 5. Y yo le puedo enseñar a usted la verdad para que cuando vaya a otro ministerio se dé cuenta si le están predicando la verdad. Y si es un ministerio de Dios y es otro ministerio que no tiene este servidor, sea complementado. Sea complementando la obra en su vida, sea complementando el perfeccionamiento en su vida, porque son los 5 ministerios los que Dios usa para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién está diciendo amén a eso? Y entonces aquí tendríamos que hablar de otra cosa que no alcanzo, que tampoco hizo Cristo, pero bueno, lo vamos a dejar pendiente.